Página 63, día número 14. Reescribir el guión. Conviértase en su primer creador. Como ya hemos dicho, la proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos adicionales que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación podemos visualizar los mundos potenciales que hay en nuestro interior. Por medio de la conciencia moral podemos entrar en contacto con leyes o principios universales, con nuestros talentos y formas de contribución particulares y con las directrices personales con los cuales podremos desarrollarlos más efectivamente. Junto con la autoconciencia, estas dos características humanas nos permiten escribir nuestro propio guión. Dado que ya vivimos con muchos guiones que nos han transmitido, el proceso de escribir nuestros propios guiones es en realidad un proceso de reescritura o cambio de paradigma, es decir, de cambio de algunos de los paradigmas básicos que ya tenemos. Cuando reconocemos los guiones inefectivos, los paradigmas incorrectos o incompletos que están en nuestro interior, podemos empezar a reescribir proactivamente nuestros guiones. Creo que una de las descripciones más inspiradoras de este proceso de reescritura se encuentra en la autobiografía de Anwar el-Sadat, el expresidente de Egipto. Sadat había sido educado en el odio a Israel, inculcado mediante profundos guiones. En una oportunidad dijo por televisión nacional: "Nunca estrecharé la mano de un israelí mientras ellos ocupen 1 centímetro de suelo árabe. Nunca, nunca, nunca". Y multitudes enormes en todo el país crearon nunca, nunca, nunca. Con ese guión reunió la energía y unificó la voluntad de toda nación. Aquel guión era muy independiente y nacionalista y despertó profundas emociones en el pueblo, pero era también muy tonto. Y Sadat lo sabía. Aquel guión ignoraba la realidad de la situación peligrosa y sumamente interdependiente, de modo que Sadat lo reescribió. Aquel era un proceso que había aprendido de joven, cuando estuvo encerrado en la celda de aislamiento 54 de la prisión central de El Cairo, como consecuencia de su participación en una conspiración contra el rey Farouk. Había aprendido a distanciarse respecto de su propia mente y examinarla para ver si los guiones eran adecuados y sensatos. Había aprendido a vaciar su mente y, por medio de un profundo proceso personal de meditación, trabajar con sus propias escrituras, su propia forma de plegaria y reescribirse a sí mismo. Dice en su libro que casi lamentó tener que dejar la celda, porque fue allí donde comprendió que el verdadero éxito es el éxito que se obtiene con uno mismo. No consiste en tener cosas, sino en el autodominio, en la victoria sobre sí. Durante cierto periodo de la administración de Nasser, Sadat fue relegado a una posición de relativa insignificancia. Todos creían que estaba espiritualmente acabado, pero no era así. Estaba proyectando en su interior sus propias películas. No lo entendían, él esperaba su momento. Cuando ese momento llegó, cuando se convirtió en presidente de Egipto y afrontó la realidad política, reescribió su guión respecto de Israel. Visitó la Knesset en Tel Aviv e inició uno de los movimientos hacia la paz más renovadores de la historia del mundo, una osada iniciativa que finalmente condujo a los acuerdos de Camp David. Sadat supo emplear su autoconciencia, su imaginación y su conciencia moral en el ejercicio del liderazgo personal para cambiar un paradigma esencial y el modo en que veía la situación. Trabajó en el centro de su círculo de influencia y a partir de esa reescritura, de ese cambio de paradigma, se generaron cambios de conducta y actitud que afectaron a millones de vidas en el círculo de preocupación. Al desarrollar nuestra autoconciencia, muchos de nosotros descubrimos guiones inefectivos, hábitos profundamente enraizados y totalmente indignos de nosotros, por completo incongruentes con las cosas que verdaderamente valoramos en la vida. El segundo hábito dice que no es obligatorio vivir siguiendo esos guiones.
tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra imaginación y creatividad para escribir otros nuevos, más efectivos, más congruentes con nuestros valores, más profundos y con los principios correctos que dan sentido a nuestros valores. Supongamos, por ejemplo, que soy hipersensible y reacciono irracionalmente ante la conducta de mis hijos. Supongamos que cada vez que empiezan a hacer algo que me parece que es inadecuado, siento de inmediato un nudo en la boca del estómago. Estoy frente a una muralla que tengo que escalar, me preparo para la batalla. Mi objetivo no está en el desarrollo y la comprensión a largo plazo, sino en la conducta inmediata. Trato de ganar la batalla, no la guerra. Expongo públicamente mis municiones, es decir, soy más grande, ocupo una posición de autoridad y grito o intimido, o amenazo o castigo, y gano. Allí estoy victorioso, entre los escombros de una relación rota, mientras mis hijos se someten exteriormente e interiormente se rebelan, reprimiendo sentimientos que más tarde surgirán de modo aún peor. Ahora bien, en el funeral que visualizamos antes, es decir, al iniciar este segundo hábito, si tuviera que hablar uno de mis hijos, me gustaría que su vida representara una victoria de la enseñanza, el adiestramiento y la disciplina con amor a lo largo de los años, y no que estuviera constituida únicamente por cicatrices de las heridas recibidas en escaramuzas de arreglo transitorio. Querría que su corazón y su mente estuvieran llenos de grato recuerdo de momentos profundos y significativos que hubiéramos pasado juntos. Querría que me recordara como padre amante que compartió las alegrías y las penurias del crecimiento. Querría que pensara en las veces en que se acercó a mí contándome sus problemas y preocupaciones. Querría haber escuchado, amado y ayudado. Querría que supiera que no fui perfecto, pero que hice cuanto estuvo a mi alcance y que lo amé tal vez más que nadie en el mundo. La razón por la cual deseo todo eso es que es mi más profundo interior. Valoro a mis hijos, los amo, quiero ayudarlos, valoro mi rol como padre. Pero no siempre tengo esos valores a la vista. Estoy apresado en la densa red de las cosas tenues. Lo que más importa está enterrado bajo capas de problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores, y el modo en que interactúo cotidianamente con mis hijos tiene poco que ver con mis sentimientos profundos respecto de ellos. Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos, comprender que el guión con el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el producto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera creación que he dejado en manos de las circunstancias y de otras personas, y puedo cambiar. Puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. Empezar con un fin en mente significa enfocar mi rol como padre y otros roles en la vida, teniendo claros mis valores y mi orientación. Significa ser responsable de mi propia y primera creación, reescribir mis guiones de modo que los paradigmas de los que surge mi conducta y mis actitudes sean congruentes con mis valores más profundos y estén en armonía con los principios correctos. También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes. Entonces, cuando aparezcan los problemas, los desafíos, podré tomar mis decisiones basándome en esos valores. Puedo actuar con integridad. No me veo obligado a reaccionar ante las circunstancias guiado por emociones momentáneas. Puedo ser verdaderamente proactivo, verme impulsado por valores porque mis valores ya están definidos. Un enunciado de la misión personal. El modo más efectivo que conozco de empezar con un fin en mente consiste en elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo que uno quiere ser, es decir, en el carácter, y hacer, es decir, aportaciones y logros, y en los valores o principios que dan fundamento al ser y al hacer. Mi amigo Rolfe Kerr ha expresado cómo sigue su credo personal. Primero, el éxito en casa. Busca y merece la ayuda divina. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Acuérdate de las otras personas implicadas. Escucha a ambas partes antes de juzgar. Pide consejo a otros.
Defiende a los que no están presentes. Sé sincero pero terminante. Desarrolla una nueva habilidad cada año. Planifica hoy el trabajo de mañana. Lucha mientras esperas. Mantén una actitud positiva. Conserva el sentido del humor. Sé ordenado en tu persona y en el trabajo. No temas a los errores, temes solo la ausencia de respuesta creativa, constructiva y correctiva a esos errores. Facilita el éxito de tus subordinados. Escucha el doble de lo que hables. Concentra todas tus habilidades y todos tus esfuerzos en la tarea que tienes entre manos, sin preocuparte en tu próximo empleo o en tu próxima promoción. Al enunciado de la misión personal se le puede denominar Constitución personal, lo mismo que la Constitución de los Estados Unidos. En lo fundamental, nunca cambia. A lo largo de 200 años han existido solo 26 enmiendas, 10 de las cuales estaban ya en la Declaración de los Derechos. La Constitución de los Estados Unidos es la norma con respecto a la cual se evalúan todas las leyes del país. Es el documento que el presidente jura defender y respaldar. Establece el criterio para que una persona se le conceda o no la ciudadanía. Es el cimiento y el punto de referencia que permite al pueblo sobrellevar traumas importantes como la Guerra de Secesión, Vietnam o el Watergate. Es la norma escrita, el criterio clave con referencia al cual todo se evalúa o dirige. La Constitución ha perdurado y cumple hasta hoy día su función vital porque se basa en principios correctos, en las verdades evidentes por sí mismas contenidas en la Declaración de Independencia. Esos principios le otorgan una fuerza intemporal, incluso en medio de la ambigüedad y el cambio sociales. Nuestra peculiar seguridad, dijo Thomas Jefferson, reside en la posesión de una constitución escrita. En el nivel del individuo, un enunciado de la misión personal basado en principios correctos representa el mismo tipo de norma. Se convierte en una constitución personal, en una base para tomar las decisiones importantes acerca de la orientación de la vida y también las decisiones cotidianas en medio de las circunstancias y emociones que nos afectan. Otorga a los individuos la misma fuerza intemporal en medio de cambio. Las personas no pueden vivir en el cambio si en su interior no persiste un núcleo invariable. La clave de la capacidad para cambiar es una idea constante de lo que uno es, de lo que persigue y de lo que valora. Con un enunciado de la misión podemos fluir al ritmo del cambio. No necesitamos preconcepciones o prejuicios, no necesitamos calcularlo todo en la vida, estereotipar o clasificar todo y a todos para modelar la realidad. Nuestro ambiente personal también está cambiando a ritmo acelerado. Ese cambio rápido es un clavo ardiendo en las manos de muchas personas que sienten que no pueden manejarlo, que no pueden afrontar con éxito la vida. Se vuelven reactivas y en lo esencial se rinden, confiando en que las cosas que les sucedan habrán de ser buenas. Pero esto no tiene por qué ser así. En los campos de concentración de los nazis, donde Viktor Frankl aprendió el principio de la proactividad, también aprendió la importancia de que la vida tenga finalidad y significado. La esencia de la logoterapia, la filosofía que más tarde desarrolló y enseñó, dice que muchas de las denominadas enfermedades mentales y emocionales son en realidad síntomas de una sensación subyacente de falta de significado o vacuidad. La logoterapia elimina esa vacuidad, ayudando al individuo a detectar su significado único, su misión en la vida. Cuando se ha adquirido ese sentido de misión, se posee la esencia de la propia proactividad. Estamos en posesión de los valores que dirigen nuestra vida, de la dirección básica en virtud de la cual establecemos nuestras metas a corto y largo plazo. Contamos con el poder de una constitución escrita basada en principios correctos que permite evaluar efectivamente todas las decisiones concernientes al uso más efectivo del tiempo, del propio talento y energía. En el centro. Para escribir un enunciado de la misión personal tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Ese centro, compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual vemos el mundo, es allí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Allí aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas y, si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio de que nuestros paradigmas se basen en principios y en la realidad.
Es allí donde usamos nuestra capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos nuestra capacidad para imaginar con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. Es allí también donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Cuando trabajamos en el centro mismo de nuestro círculo de influencia, lo aplicamos, este es el trabajo CP de mayor peso que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que hay en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica o la ausencia de ella. Entonces está el centro, seguridad, guía y sabiduría y poder. Por guía se entiende la fuente de dirección en la vida, circunscritos por nuestro mapa, es decir, nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede afuera. Están las normas, principios o criterios implícitos que día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido de equilibrio, nuestra comprensión del modo en que aplican los diversos principios y partes y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio, el discernimiento, la comprensión. Es una gestalt o unidad en todo integrado. El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Incluye también la capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores más efectivos. Estos 4 factores, seguridad, guía, sabiduría y poder, son interdependientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría y la sabiduría se convierte en una chispa o el catalizador que libera y dirige el poder. Cuando esos 4 factores están presentes juntos, armonizándose y vivificándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Estos factores de sustentación también subyacen en todas las otras dimensiones de la vida y en ningún caso se trata de cuestiones excluyentes. La medida en que se haya desarrollado cada uno de ellos puede esquematizarse de algún modo en un continuum muy semejante al continuum de la madurez que hemos descrito antes. En el límite inferior, los 4 factores son débiles. Básicamente dependemos de las circunstancias o de otras personas, cosas sobre las que no tenemos ningún control directo. En el límite superior del control, el control es nuestro. Tenemos una fuerza independiente y la base para relaciones ricas e interdependientes. Nuestra seguridad está en algún punto del continuum entre la inseguridad extrema, donde nuestra vida se ve azotada por todas las fuerzas volubles que actúan sobre ella, y un sentido profundo de la valía intrínseca y la seguridad personal en el otro extremo. La guía varía a lo largo del continuum entre la dependencia del espejo social u otras fuentes fluctuantes e inestables en un extremo y la fuerte dirección interior en el otro. La sabiduría cae en algún punto existente entre un mapa por completo inexacto en el que todo aparece distorsionado y nada armoniza, por un lado, y por el otro un mapa de la vida completo y exacto en el que todas las partes y principios están adecuadamente relacionados entre sí. El poder que uno tiene le corresponde un punto entre la inmovilización o la condición de marioneta movida por algún otro y la alta proactividad, la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores sin ser actuado por otras personas y por las circunstancias. La situación de esos factores en sus respectivos continuum, el grado resultante de su integración, armonía y equilibrio y su efecto positivo en cada aspecto de nuestra vida están en función de nuestro centro, de los paradigmas básicos que se encuentran en nuestro núcleo.